¿Qué opina del caso de Vilma Trujillo? Bueno, ese connotable caso tiene muchos aspectos a tratar. Creo que es importante recordar que según el artículo 14 de la Constitución Política, el Estado de Nicaragua no tiene religión oficial. Y hago relación a ese artículo porque precisamente el escenario en el que ocurren esos hechos pues tiene que ver con una iglesia cristiana, o sea, una denominación religiosa existente legalmente en el país, y a la par de ese artículo 14 de la Constitución Política existe otro, el artículo 27 de la misma Constitución Política, que establece que en Nicaragua todos somos iguales ante la ley y que no existe discriminación por ningún tipo, incluyendo por situaciones religiosas. Es por esa razón que es importante señalar esa circunstancia debido a que no es un caso común, es un caso donde está mezclado la actuación de una persona común y está vinculado a una creencia religiosa, a un rito procedente de una ideología, en este caso cristiana o religiosa. Pero dígame, ¿es o no es asesinato? En relación a esa situación o a esa calificación jurídica, yo opino de que el hecho no es asesinato, de que se está haciendo una interpretación por parte del Ministerio Público extensiva en contra de los acusados. Si bien es cierto, existe el hecho de que una persona ha perdido la vida producto de unos hechos desplegados por los acusados, los mismos, y según la acusación misma, refiere que han venido actuando según la orientación de una voz o una profecía, dicen los acusados, que recibieron de parte de Dios y que los iba guiando o le orientó a realizar los hechos que ellos desplegaron y que el Ministerio Público considera de que son delictivos y que además los califica de una manera desproporcionada como asesinato. Voy a explicarte por qué no debe de primas a primeras considerarse que el hecho es asesinato. No es asesinato porque precisamente la creencia religiosa de la cual proceden los actores, o sea, los acusados, establece en su libro máximo o su doctrina máxima establecida, que es la Biblia, establece en Proverbios, por ejemplo, ¿verdad? En el libro de Proverbios 29:18, que cuando carece o cuando deja de existir la profecía, o sea, cuando Dios no habla, los pueblos se confunden. O sea, que el cristiano debe de estar procurando siempre de que Dios hable, Dios se manifieste, que Dios guíe, de que Dios oriente la manera en que el pueblo de Dios debe de conducirse en este mundo. O sea, es un principio elemental de la ideología cristiana procurar de que Dios se manifieste, ¿verdad?, audiblemente o dando algún tipo de señal, ¿verdad? Sabemos de que la manera en que históricamente en la Biblia se ha manifestado Dios es a través de la palabra, o sea, hablándole a los santos hombres de Dios conocidos como profetas, instruyéndoles lo correcto que tenían que hacer en la vida. Entonces, esa creencia, ¿verdad?, que está fundamentada, ¿verdad?, y que se hace necesaria según el libro de Proverbios, ¿verdad? Ya les decía 29:18, establece de que cuando Dios no habla, cuando carece la profecía, entonces los pueblos se confunden. Los pueblos no deben de estar confundidos, deben de buscar que Dios se manifieste, que Dios hable, que Dios los guíe. Ahora bien, en la carta de San Pedro, o sea, en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 20, también establece y de manera categórica dice de que nunca la profecía ha estado separada de la inspiración de Dios, y dice
porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, o sea, siempre fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea que, según la creencia cristiana, siempre que se escucha una voz, estoy hablando dentro del seno de la iglesia cristiana, debe de entenderse, debe de ser escuchada, porque es Dios el que habla a través de los hombres que están entregados o santificados para Dios. Entonces, tomando en consideración lo primero, lo que dice Proverbios y lo que dice San Pedro, es la persona que está dirigiendo una iglesia local debe de oír esa voz que Dios le hace llegar a través de otras personas o a veces de manera directa al pastor. En este caso que nos ocupa, los hechos, la misma acusación señala de que una de las acusadas tuvo una revelación o escuchó una profecía, o escuchó una palabra que le orientó someter a un proceso, de liberación a la hoy víctima, y que ese proceso de liberación consistía, según la voz, en pasarla por el fuego. Ahora bien, un problema de interpretación teológica o en ese sentido, porque la Biblia siempre nos habla, o la mayoría de veces se nos ha hablado metafóricamente o en parábola, o en, digamos, en un lenguaje figurado, y en las diferentes épocas de la Biblia, pues ha hablado de acuerdo al tiempo en que la palabra ha sido dada al profeta o al hombre. Y en ese sentido, pues el libro de Corintios, ¿verdad? O sea, Primera de Corintios, el capítulo 12, se encarga de establecer y aclarar el hecho de que existen muchos dones. Y empieza a hablar de los que tienen don de sanidad, de los que tienen don de hablar en lengua, de los que tienen don de profecía, y habla de algo esencial, de los que tienen el don de la interpretación de las lenguas y también de la interpretación de profecía. ¿Qué sucedió en este caso? Sucedió, y no voy a ponerlo en duda porque lo han ratificado más de una persona, no solo los acusados, sino el pueblo cercano a la iglesia donde sucedieron los hechos, manifiestan de que efectivamente hubo la voz que habló a una de las acusadas e instruyó a hacer el hecho que el Ministerio Público acusa. Entonces no voy a poner en duda, porque tiene sustento bíblico, el hecho de que es posible que haya hablado Dios a través de esa persona, pero se nota de que hay un problema, una interpretación literal a la profecía. O sea, la persona que hizo la interpretación, o más bien no se buscó a otra persona que tuviera el don de la interpretación de profecía, para que ésta discerniera qué es o en qué consistía la profecía que se le había dado a esta señora que está siendo acusada, para que una vez interpretada de acuerdo a las circunstancias y al examen bíblico que debe de someterse cada profecía, entonces se procediera a hacer el acto que estaba indicando la profecía. Entonces explico todo eso porque de ahí denota de que no existió en ningún momento la voluntad del acusado, o sea, el pastor encargado de llevar el ritual o de cumplir la profecía, nunca tuvo la voluntad de cometer por sí mismo un hecho delictivo. Eso no justifica el hecho de que haya tenido como resultado la muerte de una persona. Al existir la muerte de una persona, pero la actuación del pastor es en obediencia a una creencia espiritual, religiosa, que está permitida por la Constitución política de acuerdo al artículo 14 y de acuerdo al artículo 27, entonces lo que hay es una actuación deliberada, no voluntaria, contraria a la ley, y por lo tanto estamos en presencia de un homicidio simple. La conducta desplegada por el pastor no puede ir más allá
que el hecho de quitarle la vida a una persona de manera no intencional, más bien en procura de conseguir el bienestar de esa persona sometido a un ritual que no es legal y que posiblemente tampoco esté definido dentro de la doctrina religiosa de esa institución eclesiástica, pero que bíblicamente existen circunstancias similares a procedimientos de liberación o a procedimientos de castigos o de sanciones establecidas en la historia por líderes religiosos, sean estos reyes, sean estos profetas o sean estos jueces de los tiempos bíblicos, y que posiblemente esto haya sido tomado como ejemplo por el pastor, pero dándole una interpretación literal y no una interpretación de acuerdo al escenario en que cada uno de estos ejemplos ha venido sucediendo en la historia bíblica. Entonces, no existe por parte del acusado, o no existió por parte del acusado, y mucho menos por parte de los asistentes o miembros de la iglesia acusado, la voluntad de cometer el delito de asesinato. Tampoco hubo la voluntad de cometer el delito de homicidio, no era esa la intención, pero como en Nicaragua se sancionan a las personas acusadas por el resultado que tenemos es la muerte. Entonces, de una actuación negligente, contraria a derecho, o sea, se violentaron las prohibiciones establecidas por la ley. Y yo me atrevo más allá a decir de que un juez apegado a la norma y al procedimiento penal debe de declararlo culpable, pero de un homicidio imprudente, porque se violentan normas elementales de conductas y normas elementales contenidas tanto en la Constitución Política, el derecho a la vida, como por procedimientos establecidos en el CPP, procedimientos o normas establecidas en el Código Penal, pero que fueron acaecida o sucedida por ignorancia en este caso del autor principal, que es el pastor que dirigía la obra, que es el que se dispuso a cumplir con la profecía y que lo hizo de manera incorrecta. Entonces no estamos en presencia de un delito de asesinato, estamos en presencia de un hecho que se puede considerar un homicidio, y en el menor de los casos, atendiendo a la mayor instrucción, a la mayor o la menor instrucción que tenga, en este caso el pastor, que lo han reconocido los mismos líderes de la iglesia a la cual él ha pertenecido, que no tiene mucha instrucción bíblica y tampoco tiene mucha instrucción secular, o sea, no es un licenciado en determinada materia, o sea, no tiene la capacidad de interpretación digamos, secular o común, como cualquier otro profesional puede hacer de determinados textos, libros o escrituras. Entonces, un juez apegado a derecho, sin emocionarse y tomando en consideración que está en juego principios y libertades constitucionales, debe de sancionar con una pena mínima de un delito de un homicidio imprudente. ¿Considera usted que el proceso está correcto? Referente al procedimiento, yo soy de la opinión y apegado al artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que ningún procesado, ningún acusado puede ser sustraído de su juez competente. Hasta donde se conoce por los medios de comunicación, y yo que tuve la oportunidad de presenciar en vivo a través de una video que se transmitió en vivo por las redes sociales de la audiencia oral y pública, pude apreciar de que existe un vicio, una nulidad procesal, y es el hecho de que los hechos acaecidos y acusados ocurrieron en el sector del Triángulo Minero. Y extrañamente el Ministerio Público, haciendo una interpretación errada de la ley, y en el mismo sentido hace una interpretación errada el judicial correspondiente, interpretan incorrectamente el artículo 22
del Código Procesal Penal, en vez de aplicar el numeral 1 de ese artículo 22 del Código Procesal Penal, que establece que el juez competente es el lugar donde se consumó el hecho, en este caso el homicidio, o se desplegó la conducta que tuvo como consecuencia el homicidio o como resultado del homicidio. Eso es lo que correctamente dispone la ley en cuanto a la competencia territorial. Entonces, haciendo una interpretación extensiva, prohibida por la ley, el Ministerio Público aplica también erradamente el numeral 5, el cual se refiere a delitos que son cometidos parcialmente en un estado y que su resultado o su último acto de la comisión del delito termina en otro país. Entonces, en esos casos es donde se tiene el último resultado. Entonces se hace una interpretación errónea del artículo 22, inciso 5. No es aplicable. Considero de que se está violentando el procedimiento, ¿verdad? Se está violentando el debido proceso, el principio de legalidad, y sobre todo se está sustrayendo de su juez competente a los acusados. Deben de ser procesados, juzgados en el Triángulo Minero, en el juzgado de distrito competente del distrito, valga la redundancia, donde ocurrieron los hechos. Nunca pueden ser sustraídos. Entonces hay una violación, digamos, de carácter constitucional y procesal en este juicio. Solamente eso es lo que yo opino. Muchas gracias por la entrevista.